Un pasajero extraño. Desde hace tiempo he trabajado como taxista. Esta profesión prácticamente me la terminó heredando mi padre, ya que desde que yo era muy pequeño, él ya se dedicaba a este oficio. Mi padre siempre había sido una persona muy tranquila. Tenía mucha paciencia y en general le gustaba enseñar a hacer las cosas de una buena manera, una sola vez, con el objetivo de no tener que repetirlo más veces por haberlo hecho mal anteriormente. Es por esa razón que desde que yo era muy joven me enseñó a manejar. Nunca fue su sueño que yo me convirtiera en un taxista así como él. Sin embargo, en su pequeño suru que tenía, me empezó a dar las primeras clases para enseñarme a manejar. Y unos años más adelante, yo comencé a trabajar como taxista también, en un bochito que mi padre me había prestado. Pasado el tiempo, comencé a trabajar sin tener una ruta trazada. Me refiero a que solamente me andaba paseando por la ciudad para ver a qué personas podía ofrecerles mi servicio de transporte. No tenía rutas establecidas, y mucho menos un cronograma para poder trabajar de mejor manera. Mi padre me permitió trabajar así durante un tiempo, con la finalidad de que yo aprendiera bien los movimientos y diferentes rutas que existen dentro de la Ciudad de México. Digamos que mi papá quería que yo me diera un pequeño quemón o me enseñara por mí mismo a cómo manejar dentro de la ciudad. Debo admitir que esos años que estuve trabajando de esta manera, sí aprendí a moverme por todos lados. Ya no tenía la necesidad de qué preguntarle a los pasajeros o a las pasajeras cómo llegar a su destino, ya que de alguna forma lo que mi padre había hecho por mí sí me había servido en lo absoluto. Es por esa razón que cuando él se dio cuenta que yo ya tenía una suficiente experiencia trabajando como taxista, me ofreció un puesto de trabajo dentro de su base de taxis, para que yo pudiese trabajar con él y otros compañeros y amigos suyos. Para este punto, yo tenía en ese momento 28 años de edad. Ya tenía trabajando en esto desde los 17 o 18 años. Y creo que la experiencia que tenía para ese momento era más que suficiente para que me pudiese desenvolver de una buena manera. Nunca pasó por mi cabeza que en algún punto llegaría a tener experiencias extrañas. Muchas veces me tocó que me robaran, que algunas personas dejaran muy sucio mi auto también, y otras cosas más que muchas veces nos llegaban a ocurrir por la noche, sobre todo cuando subíamos a pasajeros o a pasajeras que venían de alguna fiesta o que ya se encontraban muy tomados. Definitivamente los peores eran los que ya tenían ciertas sustancias ilegales encima, ya que estos tipos casi siempre me dejaban un desorden total dentro de mi bochito. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, aprendí a establecerme un buen horario para no tener que encontrarme mucho con este tipo de personas. Yo prefería trabajar principalmente en la tarde y terminar mi jornada aproximadamente entre la 1, 2 o máximo 3 de la mañana. Eso era lo que yo pensaba que me serviría más, tanto para darle rotación
a todos los pasajeros, que podría llevar tanto de la base como de por fuera, creía que así podía obtener unas buenas ganancias sin la necesidad de tener que trabajar todas las madrugadas. Una noche, aproximadamente a las 10 o 10:30, me tocó encontrarme con un sujeto bastante elegante, muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. El hombre vestía un traje demasiado bonito. Me acuerdo muy bien que su traje deslumbraba demasiado por un tono de color negro, como tipo brilloso. Unos zapatos que estaban en un perfecto estado de buleado, un reloj oscuro y otras cosas más que obviamente aparentaban que este señor sí tenía un buen estatus económico. Cuando el caballero se subió a mi vehículo, me saludó de muy buena manera, demostrando los modales y la educación. Y este punto lo resalto demasiado porque sí se me hacía extraño que una persona se comportara de esa manera. Bueno, a mí se me hace normal que alguien tenga algo de educación, pero este hombre tenía mucha educación y utilizaba ciertas palabras que, aunque algunas no las comprendía del todo, se entendían o parecían que elogiaban tanto mi auto como algunos aspectos de mi persona. Es decir, que estaba hablando bien de mí, y en todo momento se expresaba con una gentileza y una buena actitud también. Debo de reconocer que cuando vi que este hombre se subió a mi auto y comenzamos a platicar, me di cuenta que era una persona bastante culta, y se me hizo bastante interesante y agradable el darle el servicio de transporte. Más aún, porque el destino de este señor era muy cerca de la base de taxis, por lo que al momento de dejarlo en su casa, yo podía regresar a la base casi de inmediato, ya sea para tomar otro pasaje o para descansar un poco. Todo el camino estuvimos platicando de cosas sin mucho sentido, mientras que él y yo teníamos un buen momento agradable. De igual forma, el hombre se expresaba de muy buena manera en todo momento, mostrando una actitud increíble y una buena plática también. Yo trataba de seguirle el ritmo, contándole otras cosas y escuchando atentamente lo que el caballero me comentaba. Hasta aquí todo estaba de lo más normal. Sin embargo, ya para llegar a su domicilio, teníamos que meternos dentro de unas calles demasiado cerradas. Y es ahí donde, por muy mala suerte, me encontré de frente con una camioneta de color blanco. Esta camioneta estaba estacionada de forma horizontal, por lo que tapaba la calle de ambos lados, tanto para pasar a la siguiente calle como para poder entrar en donde yo estaba estacionado. Comencé a pitar mi auto para que la persona que estuviese en esa camioneta la moviera, o si es que alguien estaba dentro de alguna de las casas vecinas, por favor saliera y quitara su auto, ya que de plano no había forma de cómo pasar. No entiendo por qué me dieron ganas de bajarme de mi bocho, y cuando lo hice, comencé a revisar por la calle si es que por alguna razón lograba observar a la persona que era dueña de esa camioneta. Pero por más que moví mi cabeza y que estuve gritando en voz alta para que alguien saliera a moverla, no obtuve respuesta. Se me ocurrió que para no perder más tiempo con el pasajero que ya tenía, lo más adecuado sería subirme a mi bocho, echarme en reversa y tomar alguna de las calles alternas, para poder llegar más rápido a su domicilio. Mientras pensaba eso y me subía a mi auto, me di cuenta que mi bocho estaba totalmente vacío. Pocos segundos antes de abrir la puerta, me percaté que el hombre al que yo le estaba dando el servicio ya no se encontraba en la parte trasera. De inmediato, comencé a mover la cabeza, observando hacia todos los lados de la calle,
pero no pude ver a nadie. Era como si esa calle en lo particular estuviese más sola de lo habitual. En las casas que había por ahí no se podía observar a ninguna persona que tuviese las luces prendidas de alguno de los domicilios. Era como si particularmente esa noche y precisamente en ese instante no hubiese señales de vida por toda la calle. Me quedé unos segundos más ahí, creyendo que tal vez de esta manera el hombre al que yo le estaba dando el servicio de transporte regresaría para poder pagarme, ya que casi lo había llevado hasta su casa, y se me hacía algo tonto y de muy mal gusto que también este hombre me dejara colgado y que no me pagara. Pero por más que estuve ahí esperando, nadie regresó y no vi que nadie moviera la camioneta de color blanco que no me dejaba pasar. Sin más por hacer, no me quedó más que regresar a la base de taxis. Y en cuanto me bajé de mi auto y me vieron mis compañeros, se dieron cuenta que yo venía muy molesto por alguna razón. Al preguntarme que qué me ocurría, les conté toda la experiencia que había tenido con ese hombre, que aparentaba ser una persona muy elegante y educada también. Les conté cómo de la nada se había desaparecido de mi taxi, y cómo había una camioneta que me estaba estorbando para poder continuar mi camino. Los compañeros me escucharon atentamente, sobre todo cuando les empecé a describir el aspecto de ese hombre. Y lo que me dijeron es algo que hasta hoy en día me sigue perturbando, ya que actualmente continúo trabajando en esta base de taxis. Muchos de esos compañeros me habían platicado que anteriormente ya se habían encontrado con este hombre también. Decían que durante todo el camino sostuvieron con él una plática bastante agradable, y al igual que a mí, también les llamó la atención que este hombre utilizaba palabras bastante educadas, pero más que educadas, era como si fuesen de otra época. Deben de comprender que la mayoría de mis compañeros de trabajo ya me llevaban por lo menos unos 20 años de diferencia, por lo que ellos ya tenían aproximadamente entre 50 y tantos a 60 y tantos años de edad. Ellos me contaron que de alguna forma les ocurrió algo similar a lo que me pasó a mí. Algunos de ellos, también por alguna extraña razón, encontraban alguna calle cerrada, ya sea porque la estuviesen arreglando algunos empleados del gobierno, como algunos obreros o algo similar. Otros más me llegaron a decir que la calle simplemente estaba cerrada, como si hubiese varios carros que la estuviesen tapando, tal cual y como me había sucedido a mí con la camioneta blanca. Sin embargo, sin importar si ellos se llegaron a bajar o no, el hombre al que le estaban dando el servicio se desaparecía de la nada. Todos concordaban con esa misma situación, en que no se daban cuenta en qué momento este hombre se desaparecía de sus autos. Y al igual que yo, se quedaban también frustrados y un poco desconcertados al ver que este hombre se desaparecía así como así. Cuando dos de ellos me platicaron sus experiencias, yo me puse a pensar al instante en que nunca me percaté cuando el hombre se bajó de mi bocho. Es decir, nunca escuché que la puerta se abriera, y mucho menos dejé la puerta abierta como para que el señor pudiese bajar. Este tipo de acontecimientos, cada vez que los recuerdo y le doy giros y giros en mi cabeza, simplemente no puedo explicarlos, y mucho menos cuando los amigos de mi padre me contaron todas esas historias. También mi papá me llegó a platicar otras historias que le llegaron a contar otras personas de la base, tanto en relación a ese hombre como con otras cosas más que les han llegado a suceder a ellos. Mi papá me explicó que él no se había encontrado con ese sujeto, pero que de alguna forma sí me creía, porque el hecho de trabajar como taxista
y sobre todo en la noche, te deja muchas historias para contar. Al menos para mí, a raíz de que me pasó todo esto, ahora sí creo en las cosas paranormales. Y aunque nunca supe qué fue de ese señor y el por qué otras personas más lo han visto o lo han llevado cerca de la base de taxis, me hace creer que muchas veces hay personas que o no saben que ya no están en este plano, o simplemente repiten cosas que solían hacer en sus vidas. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que para mí, esta es la experiencia más aterradora que he tenido en toda mi vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece la historia que nos han compartido para esta noche? No me imagino cómo se han de sentir todos esos conductores taxistas que se han llegado a encontrar con este hombre. No sé qué haría yo si notara cómo la persona a la que le estoy dando el servicio de transporte de la nada se desapareciera de mi auto. La verdad, no sé cómo reaccionaría. De entrada me daría muchísimo miedo, pero no sé cómo me comportaría o qué acción es la que decidiría tomar. Usted, ¿qué haría en una situación así, comunidad? Por favor, anímese a compartir su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Siéntase con toda la confianza de poder compartir su opinión libremente y con mucho respeto. De igual forma, no se despegue todavía de este capítulo, comunidad. Esta noche, nuevamente le está hablando Damaso, y todavía tenemos más relatos nocturnos para todos ustedes. Por favor, no se despegue de este capítulo todavía, y acompáñenos con el siguiente relato. Una decisión fatal. Soy taxista del estado de Durango. Así como en muchos estados del norte, hay personas a las que les va muy bien, tanto económicamente como en otros aspectos de su vida. Hay otras personas a las que no, y uno de esos es mi caso. Desde que era muy joven, yo vengo desde una familia muy humilde. Somos buenas personas, pero realmente no nacimos en cuna de oro. Desde que tengo memoria, mi mamá y mi papá habían tenido que hacer de todo, y más mi padre, prácticamente trabajar en todo lo que pudiese, para poder darme a mí y a mis hermanos, y a mi madre también, una vida lo mejor posible. Desde que tenía 10 o 12 años, comencé a trabajar. Primero vendiendo algo de fruta en el mercado, y con el paso del tiempo, empecé a tomar el oficio como taxista. Al vivir cerca de un pueblo, la verdad, comencé a trabajar en el taxi desde que tenía 14 o 15 años. Digamos que si tienes la posibilidad, o sabes manejar, alguien puede prestarte un auto o podrías conseguir un auto a un bajo precio. Y al menos, cuando yo era joven, este oficio me ayudó demasiado para poder salir adelante, tanto personalmente como para poder apoyar a mi familia. Las cosas iban de lo más normal. No me quejaba, pero tampoco nadaba en dinero, como creía que podría hacerlo. Las cosas poco a poco se me estaban dando, dentro de los tiempos en los que más o menos yo podía dedicarle más tiempo de trabajo a mi oficio, ya que en algunas ocasiones más tenía que apoyar a mi padre con ciertos trabajos extras, así como de construcción o de remodelación o arreglar algo en alguna casa. Cosas así eran las que hacían que nuestra familia no pasara hambre. Sin embargo,
Lo que me trajo a contar mi experiencia fue cuando me tocó subir a una muchacha joven a mi taxi. Desde que la señorita me hizo la parada, pude notar cómo la muchacha estaba llorando. Siempre he sido una persona muy platicadora y creía que tal vez al hacerle un poco la plática podría hacer que ella se sintiera un poco mejor. Al menos esa era la intención que tenía cuando ella se subió a mi vehículo. La muchacha era de pocas palabras. Inclusive cuando me contestaba, ni siquiera me volteaba a ver. Ella mantenía la vista perdida por la ventana izquierda, mirando el pasar de las calles y prácticamente viendo hacia la nada, mientras que al mismo tiempo continuaba con un llanto que parecía no cesar. Yo de alguna forma comencé a sacar algunos chistes y poco a poco comencé a preguntarle cuál era su problema o qué era lo que la mantenía en ese estado, ya que una mujer tan hermosa no debería de llorar tanto. Eso fue lo que le dije, ya que las arrugas se podían brotar en su rostro. Ahí fue cuando la muchacha me regaló una sonrisa por primera vez. Ella me explicó, en una fracción de 2 o 3 minutos, que se sentía desolada, ya que ella venía saliendo del hospital y le habían dado la noticia de que su madre estaba desahuciada por una diabetes muy avanzada. Los doctores le explicaron a base de detalle que solamente podían darle cuidados paliativos, es decir, que ya no había nada que hacer por ella, y que, aunque ellos intentaran algo diferente para tratar de remediar su situación, simplemente eso no cambiaría los hechos. Y la realidad era que su madre perdería la vida en tan solo unos días. Cuando la señorita me explicó esto, nuevamente brotaron más lágrimas de sus ojos y un ligero llanto que, a pesar de ser tenue, retumbaba todos los cristales de mi taxi. Al escuchar la terrible noticia que la chica me había contado, yo tomé unos segundos de silencio. Nunca me imaginé que la muchacha tendría un problema tan complicado y que el hecho de que yo me la encontrase en el camino me haría darme cuenta de cuál era su situación de su vida. Yo intenté tratar de convencerla o de decirle que la vida continuaba y que lo mejor que ella podría hacer por su propia madre era regalarle una sonrisa y demostrarle su fortaleza, sobre todo cuando estuviese frente a ella, haciéndola reír, regalándole una sonrisa, comprándole o tratando de darle algo que a su mamá le gustase, como su comida favorita, alguna bebida, o lo que ella pudiese darle antes de que partiera de este mundo. Mientras estaba pensando en qué cosas más le podría decir, tanto para que la chica mejorara su estado de ánimo, no me di cuenta y, la verdad, ni siquiera me percaté de que la chica tenía su mano dentro de su bolso. Desde que se subió al taxi me di cuenta que ella traía un bolso en la parte de enfrente de su cuerpo. Pero en el taxi nunca me di cuenta de que ella estuviese tratando de sacar algo. Solamente pude reaccionar cuando escuché unas detonaciones. Fueron 2 para ser preciso. Las detonaciones eran más que obvias. Provenían de un arma de fuego. Cuando escuché los disparos, me detuve en seco. Y al girar hacia la parte de atrás,
Me di cuenta que la señorita se había desplomado en el taxi. Estaba acostada en todo el asiento trasero, mientras que todos lados estaban salpicados con manchas de color rojo. Y en el suelo del taxi había un arma de fuego. Era evidente lo que había hecho. Se había arrebatado la vida mientras yo conducía. Rápido me bajé del taxi y al no saber qué hacer, un comerciante que estaba vendiendo en la esquina de un semáforo se acercó rápido conmigo y al darse cuenta de lo que había sucedido, rápido le llamó a una patrulla, la cual, por pura casualidad, estaba casi enfrente de nosotros. De ahí se bajaron 2 policías y rápido me comenzaron a entrevistar, mientras que uno de ellos empuñaba su arma, apuntándome a mí, creyendo que tal vez yo era quien había lastimado a la señorita. Finalmente, después de contarles todo lo que me había sucedido, los oficiales me llevaron a la delegación. Y ya en el municipio, tuve que explicar qué era lo que había ocurrido, ya que los delegados o los dirigentes que estaban ahí me estaban haciendo una serie de preguntas increíbles, prácticamente desde lo más general hasta lo particular, en donde querían saber detalles sobre si la chica había dicho algo más, sobre si alguien la estaba molestando, y principalmente querían asegurarse de que yo no hubiese sido el autor de ese ataque. Las investigaciones no duraron más de una semana. Y al ver los hechos y las evidencias que se encontraban en mi taxi, era más que obvio y claro que la señorita había tomado esa decisión fatal por su propia mano, y que todo lo que había ocurrido, ella había sido la autora principal. Aunque no tuve problemas de índole legal, esta experiencia que me tocó vivir como taxista es una de las más dolorosas. A pesar de que me ocurrió esto, no dejé de trabajar en mi taxi. Rápidamente me hice a la idea de que una situación así ocurre una sola vez en la vida. Y a pesar de que siempre he tenido en mente que me puedo enfrentar ante grandes peligros de todo tipo, como inseguridad, robo o algo más que llegue a atentar contra mi propia existencia, creo que una situación así simplemente no se puede comparar con nada. Después de este suceso, tuve muchas noches en las que sí me costaba de plano dormir. No dejaba de pensar en el rostro de la chica y en la historia tan triste que me había contado sobre cómo ella venía saliendo del hospital tras recibir la noticia de que a su mamá la habían desahuciado. Todos esos hechos de vez en cuando me agobian por las noches y sí me quitan el sueño. Con el paso del tiempo he tratado de salir adelante, sobre todo con esa situación mental, ya que físicamente me encuentro bien y trabajo como siempre, muy duro para dar lo mejor de mí. Pero el hecho de ver cómo esta señorita hizo eso en mi taxi es lo más aterrador que he visto en mi vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Antes de que se animen o decidan el compartir su opinión con nosotros, claro, en nuestra caja de comentarios, queremos pedirles a todos y a cada una de ustedes que por favor mantengan mucho respeto con lo que vayan a compartir, ya que este tema del que trata esta historia es algo simplemente terrible y es una situación muy delicada también, la cual me gustaría que toda esta comunidad la manejara con el respeto que se merece. De igual forma, si usted gusta compartir alguna historia o algún relato que le haya ocurrido a usted o a otra persona que conozca, ya sabe que su relato es más que bienvenido y que puede hacerlo
con toda la confianza del mundo, siempre y cuando todos mantengamos un respeto por las historias compartidas. Ese es el objetivo de haber creado este canal para ustedes. Esta noche, comunidad, nuevamente le ha hablado Damaso, y le pedimos que por favor no se despegue todavía de nuestro canal de YouTube, que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.